Dice la Santa Escritura de nuestro Dios. Verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos, iglesia. Padre, háblanos, oh Dios, como cantábamos anteriormente. Háblanos, oh Dios. Usa tu palabra, tu santa y bendita palabra. Muéstranos, Señor, tu gloria, tus planes. Danos entendimiento. Ayúdanos a recibir tu palabra, palabra de Dios. Edifica tu iglesia, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu Santo Espíritu obre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de la historia de la redención, Dios se ha valido de hombres y mujeres a los cuales ha llamado para servir fielmente en diferentes áreas. Muchos han cumplido con ese llamado, disponiendo de sus vidas, familia, tiempo y recursos, que cuando, hermanos, uno conoce sobre ellos y sobre sus obras, son realmente edificantes, estimulantes, inspiradoras. Y hoy día no es menor el impacto en nuestras vidas cuando vemos tanto a hombres como mujeres con la misma actitud de servir a Dios fielmente, cueste lo que cueste. Actitud de servicio diligente a Dios, por ejemplo, que aman a Dios, aman el Evangelio, lo viven y lo comparten con otros sin importar la recepción de él, sea positiva o sea negativa. Lo comparten a otros, este tipo de hermanos que nos inspiran. Lo comparten a otros entendiendo sobre todo las implicaciones que conlleva ser un discípulo fiel de Jesús. Y en la exposición de esta tarde
tenemos precisamente un claro ejemplo de lo que significa servir fielmente a Dios. Lo podemos ver a través de la vida de Juan el Bautista en este pasaje. Juan, con valentía, le dijo a Herodes que él era ilícito tener a una mujer cuando ella era esposa de otro hombre. Esto trajo como consecuencia que se le llevara a prisión, donde posteriormente se le quitaría la vida. Y mis hermanos, como pudieron ver, como pudieron escuchar también en la lectura, ciertamente es una historia grotesca, es fuerte y es triste a la vez. Sin embargo, debemos tener en mente lo siguiente: está dentro de la Escritura Sagrada, inspirada de Dios, con el propósito de mostrarnos varias lecciones, como estaremos viendo en esta tarde. Entre una de esas lecciones son las implicaciones de servir y ser fiel a Dios. Que el pecado no es un juego, sino todo lo contrario, que mata el cuerpo y el alma. Y por supuesto, que los aparentes perdedores son los realmente vencedores. Este pasaje lo estaremos viendo de la siguiente manera. En primer lugar, veremos el poder de la verdad sobre la conciencia, y eso lo veremos en los versos 14 al 18, el poder de la verdad sobre la conciencia. En segundo lugar, veremos el poder dominante del pecado en una persona, verso 19 al 26. Y en tercer lugar, veremos la triste muerte de Juan el Bautista y la reacción de sus discípulos, que está en los versos 27 al 29. Pero antes de exponer el pasaje, hermanos, permítanme ponerlo en contexto, sobre todo tomando en cuenta aquellos que nos visiten por primera vez o que por alguna razón no pudieron estar la semana pasada. Ustedes recordarán que Jesús fue a Nazaret, su tierra, donde vivía su familia, sus amistades. Pero ¿qué sucedió allá? No lo recibieron a él, ni a él como persona, ni a su mensaje. Lo rechazaron. Al entender que Jesús estaba siendo rechazado por el hecho de ser conocido por ellos, por el hecho de ser conocido desde niño, desde su niñez, bueno, eso fue el motivo por el cual sus parientes, sus amigos lo rechazaron. Así es de que Jesús entendió a través de esa reacción de incredulidad que el tiempo se estaba acercando, el tiempo de ir a la cruz y padecer en manos de pecadores y morir por pecadores se estaba acercando. Bueno, lo que hace Jesús es que decide enviar a predicar a las aldeas a sus 12 discípulos. Ellos fueron de 12 en 2 y entrando en las aldeas predicaban el mismo mensaje de Jesús. O sea, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Bien, pues no faltó mucho tiempo cuando la fama de Jesús se hizo más conocida, más de lo que ya era, al punto de que llegó a oídos del rey Herodes. Y es así como nosotros llegamos al verso 14 de nuestro pasaje. Observe el verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver aquí de entrada? Marcos lo que está haciendo es narrándonos que la fama de Jesús llegó a los oídos de Herodes y Herodes asume en su persona, Herodes asume que Jesús es Juan el Bautista, a quien para este punto, meses antes, ya había sido decapitado por él mismo. Así que lo que vemos aquí de entrada es, en primer lugar, una interrupción de Marcos en su narrativa del ministerio de predicación de Jesús. Marcos interrumpe esa línea narrativa del ministerio de Jesucristo. Él hace un alto e introduce de manera extensa la historia sobre la muerte de Juan el Bautista. Y una cosa más, hermanos, algo que llama también mi atención. Recuerden ustedes que en el principio de la carta nosotros habíamos dicho que Marcos
podemos ver cómo hace las historias pequeñas, cortas. Él las resume en muy pocos versos porque tiene prisa de contarnos sobre el ministerio de Jesús. Pero aquí es la primera vez que se detiene y nos narra la historia de una manera más extensa. Y muy posiblemente la introduce aquí para después apuntar a que el mismo final que tuvo Juan es lo mismo que va a suceder posteriormente con Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Así es de que ese muy posiblemente sea el propósito también. Marcos va a retomar y continuar con la narrativa del ministerio de Jesús hasta el verso 30, que es donde viene la alimentación de los 5,000. Así que en segundo lugar, lo que vemos de entrada es que Herodes inmediatamente asumió que Juan el Bautista era el que estaba operando en Jesús. Ese es el razonamiento de Herodes. Pero por otro lado, había gente que tenía otro concepto acerca de Jesús. Observa el verso 15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ahí vemos diferentes reacciones de las personas. Unos creyendo acerca de Jesús, que es un profeta, o alguno de los profetas. Lo que vemos aquí claramente, la incredulidad de la gente sobre Jesús. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creen que es un hombre que sobresale, que hace ciertas cosas sobresalientes, pero hasta ahí no más. Y tristemente hasta el día de hoy es el mismo concepto que muchas personas tienen erradamente acerca de Jesús. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Cordero de Dios que vino a dar su vida en la cruz por pecadores como tú y como yo. Y eso, hermanos, Juan lo entendió desde el principio. Recuerdan que nosotros vimos el pasaje donde Jesús se bautizó en el río Jordán y precisamente ahí Juan el Bautista declaró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan testificó acerca de la persona de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, hermanos, algo que llama mi atención es que por lo menos aquí las personas dicen acerca de Jesús que es un profeta, pero en su tierra ni a eso llegó, ni a profeta. Así que mantenga en mente esto: mientras la gente tenía diferentes conceptos de Jesús, Herodes por su parte, Herodes, allá donde estaba, Herodes continuaba diciéndose a sí mismo, no, este es Juan al que yo le quité la vida. Por tanto, esto indica, mis hermanos, que su conciencia lo estaba acusando. Y esto nos lleva a nuestro primer punto del mensaje: el poder de la verdad sobre la conciencia. Versos 16 al 18. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién era este Herodes? Este Herodes, hermanos, es Herodes Antipas. Su padre fue Herodes el Grande. Nosotros en las escrituras vemos constantemente el nombre de Herodes, pero la realidad es que no está hablando del mismo Herodes. Hay diferentes Herodes, era una familia muy grande. Así es de que este Herodes es Herodes Antipas. Su padre fue Herodes el Grande. La familia herodiana tenía un pasaje sombrío en la historia. Era una familia llena de mentiras, de asesinatos, traiciones y adulterios. Inclusive, como una referencia, Herodes el Grande fue quien mandó matar a los bebés de Belén por enojo al saber que el Rey Jesucristo había nacido allá.
Herodes el Grande era un rey malvado, desconfiado e inseguro, el cual se casó 10 veces, llegó a quitarle la vida incluso a una de sus esposas y a hijos también, porque era celoso, orgulloso. Tuvo muchos hijos, los cuales heredaron también el nombre de Herodes. Así es de que este Herodes es Antipas y era de los hijos menores, el cual se denominaba rey, pero no era un rey, sino que era un tetrarca porque tenía a su cargo 3 regiones, incluidas Judea de Nazaret. Marcos dice aquí que era un rey, pero hermanos, porque él así se consideraba un rey. Lucas y Mateo, en los pasajes paralelos, dicen que era un tetrarca, o sea, un gobernador, un administrador de ciertos territorios, de 3 en particular. Y esto comentado servirá para entender algo más adelante. Ahora bien, hermanos, pues dice Marcos en los versos 17 al 18 que en una ocasión Herodes Antipas envió a Juan a prisión por causa de Herodías. Herodías era esposa de Felipe, el cual era hermano de este Herodes Antipas. Pero lo que sucedió es que este Herodes se enamoró de esta mujer y viceversa. En otras palabras, hermanos, porque yo entiendo es un enredo acá, entre cuñados estaban teniendo amoríos. Entre cuñados se enredaron en sus pasiones. Para esto, Juan, sabiéndolo y siendo un servidor de Dios, hombre de Dios, al ver que esta relación era ilícita, le dijo en el verso 18. Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Queda claro, hermanos, que Juan no le andaba con rodeos a Herodes y a nadie. Cuando él vio que este hombre estaba en pecado, le dijo sin rodeo: Herodes, lo que tú estás haciendo está mal. Lo que tú estás haciendo es contra la voluntad de Dios. Esto es un pecado, Herodes. Arrepiéntete, deja de practicar el pecado. Esto nos deja una gran lección para nosotros, hermanos. El hecho de que Herodes no fuera un creyente en ninguna manera quería decir que no se le pudiese decir que se arrepintiese. En ninguna manera quiere decir que él no podía o no debía ser llamado al arrepentimiento. Precisamente, hermanos, todo lo contrario, porque era un hombre pecador, debía saber que todo ser humano dará cuentas a Dios por sus obras. Todas nuestras buenas obras, por más buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Así que Herodes no solo estaba violando una ley moral, hermanos, estaba violando la ley misma de Dios. Muchas personas hoy día dicen: nosotros no debemos predicarle tanto a los incrédulos, nosotros no debemos demandar cosas al gobierno, por ejemplo. Ellos no son creyentes, ¿qué podemos esperar de ellos? No, nosotros no nos metamos en ese tipo de conflictos. Sí, están haciendo sus leyes, pero ¿qué vamos a ganar con eso? No, hermanos. Esa actitud no es propia del cristianismo, esa actitud no es propia de un creyente. Cuando el cristiano que conoce la verdad y ve que otros están viviendo en impiedad, y no solamente viviendo, sino promulgando impiedad, nosotros somos llamados a decir claramente lo que es correcto y lo que no es. Nosotros somos llamados a confrontar las tinieblas de los hombres. Nosotros somos llamados a hablar con veracidad cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios. Nuestro llamado como creyentes es llamar a las personas al arrepentimiento. En eso precisamente consiste ser discípulos de Jesús. En eso precisamente consiste ser fiel a Dios, en que amamos su verdad, la vivimos y la proclamamos, sea al vecino, sea al patrón, al amigo, trabaje en gobierno o en lo que sea, sea quien sea.
Juan Bautista tenía claro que este Herodes estaba adulterando. Y el adulterio es un pecado contra Dios y contra los hombres. Así que Herodes ya había estado expuesto a la verdad del evangelio. Y ahora que ha escuchado sobre Jesús y que Jesús está proclamando el mismo mensaje que escuchó de Juan el Bautista: arrepiéntete de tus pecados. Su conciencia le está recordando a Juan, a quien meses antes le quitó la vida. Este Herodes llegó a pensar que quitándole la vida a Juan el Bautista se iba a acabar el problema. Mas olvidó una cosa sumamente importante: que el hombre no es capaz de quitarse la conciencia de sí mismo. El hombre jamás podrá quitarse la conciencia, antes bien le seguirá el resto de sus días. Hermanos y amigos, el hombre puede hacer cualquier cosa humanamente para tapar su pecado, pero si nunca es limpiado por la sangre de Jesús, por medio del arrepentimiento y la fe, su conciencia se lo hará saber día y noche le estará acusando. Y de no arrepentirse, su final último será morir en sus pecados. Su pecado le condenará eternamente en el día del juicio de Dios. Habiendo visto cómo el poder de la verdad es más fuerte que la conciencia, ahora pasemos en segundo lugar a ver cómo Herodes y Herodías, lejos de arrepentirse, se enredaron más en su pecado. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: el poder dominante del pecado en una persona. El poder del pecado dominante en una persona. Versos 19 al 26. Leamos del verso 19 al 20. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí vemos claramente cómo esta mujer Herodías, al darse cuenta que Juan estaba llamándolos al arrepentimiento, lo que sucedió es que se llenó de coraje contra Juan. Me estás tratando de cualquiera. ¿Quién te atreves tú para venir a decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y se enfureció en gran manera sobre Juan. Su odio fue notable al punto que deseaba quitarle la vida. Pero Marcos nos dice algo que llama poderosamente mi atención, lo cual es, hermanos, que Herodías no podía matarlo tan fácilmente. ¿Por qué? Ya que Herodes consideraba a Juan un santo varón de Dios. Porque Herodes, observe verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto indica que Juan no lo quería matar. Juan no lo quería matar. Solo estaba presto, o hasta donde él podía llegar, es a encerrarlo. A lo máximo es llegar a encerrarlo en prisión. ¿Por qué? Porque consideraba que este hombre era un hombre justo, un hombre bueno, un varón de Dios. Herodes lo conocía. Juan el Bautista, hermanos, tenía un ministerio preponderante, un ministerio conocido en toda la región de Judea. Constantemente estaba llamando a las personas al arrepentimiento. Y en más de una ocasión, Herodes, eso es lo que está diciendo acá Marcos, Herodes tenía la disposición de ir a escuchar el mensaje de Juan. Estaba dispuesto. Él sabía que había una integridad en su vida. Un hombre que servía fielmente a Dios. Herodes sabía que no solo era su mensaje, sino que su mensaje era tan poderoso porque estaba respaldado por su carácter, por su ejemplo de vida. Y eso son una de las grandes lecciones que todos, hermanos, todos, no solamente como líderes, todos como cristianos podemos aprender de Juan. Un mensaje que no está respaldado por una vida piadosa no tiene el mismo impacto.
Herodes sabía que no solo el mensaje de Juan era poderoso, sino que era poderoso porque tenía el respaldo de su propia vida, un hombre que servía fielmente a Dios. Así de que no solo lo mantenía a salvo, dice Marcos, que Herodes se deleitaba en su enseñanza, se deleitaba en su predicación. Seguramente, hermanos, Herodes, hasta estando en prisión, como ya se deleitaba en su enseñanza, iba y lo buscaba. Háblame del reino de Dios, háblame de la palabra de Dios. Y dice Marcos acá que se quedaba perplejo de escuchar a este hombre de Dios hablar de Dios. Le escuchaba de buena gana. ¿Vio eso? Eso es lo que dice Marcos. Le escuchaba de buena gana. Oyéndole se quedaba muy perplejo al final del verso 20, pero le escuchaba de buena gana. Esto indica claramente que Herodes sabía que estaba en pecado, pero hermanos, a la vez deleitándose en el pecado, pero a la vez se deleitaba escuchando a este hombre de Dios, se deleitaba escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, no se decidía a volverse a Dios en arrepentimiento. En la práctica, hermanos, ¿cómo podría verse el arrepentimiento de Herodes? En la práctica, ¿qué es lo que debía hacer él? Cuando Juan le decía arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, ¿qué es lo que debía hacer él? Hermanos, fácil. Sacar a Juan de la cárcel porque estaba injustamente allá. Debía dejar a aquella mujer y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Es así como se mira el arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse de su pecado, o sea, vas en una dirección contraria a Dios. Arrepentimiento es volverse a Dios, vivir conforme a su voluntad. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Mientras tanto, por otro lado, estaba Herodías. Herodías buscaba un momento oportuno para matar a Juan el Bautista. Otra dominada por el poder del pecado. Herodes, dominado por el poder del pecado, se deleitaba, pero dominado por el pecado, no se arrepentía. Y por el otro lado de la escena, a esta mujer Herodías, dominada por el pecado igualmente, al punto de que estaba buscando la forma de matar a Juan el Bautista. Verso 21 y 21 en adelante. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Verso 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Aquí tenemos, hermanos, lo que podríamos llamar la insensatez en toda la extensión de su palabra. Miren, ¿qué sucedió acá? Herodes organizó una fiesta para su cumpleaños. Se llegó el día de su cumpleaños y organizó un tremendo pachangón e invitó, por supuesto, a sus allegados, trabajadores más importantes, incluidos aquellos judíos quienes les apoyaban en su gobierno. Esos que apoyaban a Herodes en su gobierno, hermanos, en la Biblia son llamados herodianos, o sea, judíos que estaban del lado de los Herodes. Por eso se les conoce como herodianos. En esa fiesta, como parte del entretenimiento, se presentó la hija de Herodías. O sea, Herodías tenía una hija y se hace presente, pasa en medio de toda la audiencia y dice Marcos que hizo una danza. Y por supuesto, hermanos, no crean que danza es un ballet. ¿Ok? Según los estudiosos, como era común de la época, esto fue un baile lascivo. Esto fue un baile sensual. Y un dato más.
Todo indica que la hija de Herodías tenía aproximadamente 16 años de edad. Recuerden que en el verso 17 dice que Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes. Así que esta niña que estaba bailando de forma sensual es ni más ni menos que la sobrina de Herodes. Pues todo indica que abusaron tanto de comida como de bebidas y se pusieron hasta las manitas. Al punto, hermanos, que Herodes le agradó tanto esa danza que le dijo al final del verso 22 lo siguiente: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Verso 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Como pueden ver, sucedió, hermanos, lo común. Un borracho hablando insensatez. No sé si usted ha visto a un borracho. ¿Cómo habla? Hablan de negocios, que van a ganarse el mundo. Mi mejor amigo, como tú no hay otro. Yo te estimo, yo daría la vida por ti, hermano. Usted sabe. Empeñan hasta lo que no tienen. En alguna ocasión ya les había contado una anécdota de un vecino. Bueno, pues borracho, Herodes prometió lo que no podía dar. Ya que, como también dije al principio, hermanos, Herodes no era el rey. Él se creía, se consideraba un rey, pero él no era un rey, no era el dueño. Él era, hermanos, simplemente un administrador, un gobernante de cierta región. Pueden observar cómo el pecado tiene poder sobre aquellos que están sin Dios. Eso es lo típico. El hombre sin Dios, sin Cristo, puede razonar algunas cosas, puede diferenciar entre qué es lo bueno, qué es lo malo, conocer que están haciendo cosas erradas, pero no pueden luchar contra ese pecado. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Verso 24. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Insensatez por un lado de este hombre, llevado por la lujuria del momento, por la borrachera que se puso. Prometió algo que no podía cumplir. Pídeme lo que quieras. Está como una jovencita, no sabe qué pedir. Pues va a su madre y le dicen: está dispuesto hasta darme la mitad de su reino. Hija, tranquila, tranquila. El reino me sale sobrando. Quiero la cabeza de Juan. Pídele la cabeza de Juan. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo claro, vaya la redundancia, de un mal ejemplo. Vemos a una madre que da un mal ejemplo a su hija, siendo una mala influencia sobre su propia hija. Y he aquí también el poder dominante del pecado de una persona, en Herodías y también en esta hija. La madre en su pecado, dominada por el odio, el coraje, debido a que un fiel ministro de Dios les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Enseguida, esta hija, arrastrada por el veneno de su propia madre, viene, se presenta delante del rey Herodes y pide la cabeza de Juan el Bautista. Por supuesto, hermanos, esta hija no es inocente, por si alguien piensa: oh, es una jovencita. No, esta hija no es inocente. Ella es culpable de sus propios pecados, y por lo que vimos inmediatamente, lo que hizo es que fue e hizo tal cual como su madre se lo pidió. No vemos aquí una respuesta de negatividad: no, mamá, no, inmediatamente salió
e hizo lo que su madre le pidió, la cabeza de Juan. Verso 25 y 26. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora mismo. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en este verso? Hizo un juramento. Se puso triste cuando esta jovencita le dijo: ya sé lo que quiero. Quiero la cabeza de Juan el Bautista ahora mismo en una charola, en un plato. Se entristeció mucho al escuchar a esta jovencita, pero a causa del juramento, o sea, en otras palabras, hermanos, número uno, sabía que no podía cumplir con eso de te daré la mitad de mi reino. Él no era el dueño. Por otro lado, estaba la reputación de todos los que estaban a su alrededor. ¿Cómo voy a faltar a esto? ¿Qué van a decir de mí? Así es de que Herodes se deleitaba en la enseñanza de Juan, temía a Juan, sabía que era un siervo de Dios, pero había algo que estaba por encima de todo, y eso era el amor por su pecado y su reputación. Ahora veamos, hermanos, acercándonos al final, la triste muerte de Juan el Bautista y la reacción de los discípulos. Y eso está en los versos 27 en adelante. Y enseguida, verso 27, y enseguida el rey Herodes, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. La reacción de los discípulos al darse cuenta de la muerte, triste muerte de Juan el Bautista, este hombre de Dios, ellos fueron por su cuerpo. Vea lo que dice el verso 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Creo que en primer lugar podemos aprender que el hecho de ser hijos de Dios, de ser amados por Él y ser servidores de Él, no quita en ninguna manera la posibilidad de atravesar por momentos difíciles en nuestra vida. Juan el Bautista no es un caso aislado. No es un caso aislado en las Escrituras, porque nosotros vemos en ellas mismas, hermanos, ejemplos que de igual manera tanto hombres como mujeres sufrieron de diversas maneras. Lo podemos ver en la misma historia de la iglesia. Vemos sufrimientos diversos, desde persecución, hambre, fríos, enfermedad, encarcelamientos, decapitaciones también. Vemos esos sufrimientos en el pueblo de Dios a través de la historia. Ya nada más, amados, con este ejemplo de la vida de Juan el Bautista y cómo terminó, echa por tierra todas esas malas enseñanzas de que el cristiano no debe sufrir en ninguna manera, que la voluntad de Dios no es que pasemos sufrimientos en este mundo, que la escasez no es de Dios, que la enfermedad menos. Al contrario, siempre que ven a alguien en una circunstancia como enfermedad, escasez, persecución o algo por ese estilo, lo que dicen inmediatamente es: ha de estar en pecado. Y no, amados, los sufrimientos son parte de vivir en esta vida.
Desde que el pecado entró al mundo, el hombre está sujeto a padecer de diferentes padecimientos. Así que, ¿por qué podríamos pensar que nosotros estamos exentos, hermanos? ¿Por qué? Dice Hechos 14:22, antes es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije al principio también, hermanos, sin duda alguna el propósito de Marcos al incluir lo que sucedió con la vida de Juan el Bautista es apuntar hacia la vida de Jesús, hacia el final mismo de Jesús, que será de la misma manera, pasar por sufrimiento, al punto de dar su vida en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, recordemos esto, nuestro Señor Jesús de igual manera sufrió en la cruz del Calvario por causa nuestra. Así que, por tanto, es ahora por su causa que nosotros estamos puestos para lo que venga. O esa debería ser nuestra mentalidad. Juan lo sabía. Juan no ignoraba que bien podría ser ese su destino. Ahora, siendo realistas, el hecho que vivimos en un país como Estados Unidos, como donde hay cierta libertad religiosa, este tipo de persecución o este tipo de finales, pues lo vemos muy lejano de lo nuestro. Es la realidad. Sin embargo, hermanos, debemos pensar que el hecho de que no te sientas amenazado, que tal vez la probabilidad sea mínima que pida alguien tu cabeza, es que siguen habiendo las mismas implicaciones para nosotros hoy día que las de Juan. Servir fielmente a Dios, decir la verdad de Dios, de proclamar la verdad de Dios, tiene implicaciones. Tiene implicaciones de una manera u otra. Por ejemplo, cuando tú también tienes que decir la verdad a otro, sea un amigo, un patrón, un jefe, el vecino, a la persona que acabaste de conocer, tal vez pueda ser alguien de tu misma familia. El hecho de que tú le digas esto está errado, esto es en contra de la voluntad de Dios, eso tiene implicaciones. El ser fiel a Dios va a tener implicaciones, y una de esas implicaciones muy posiblemente será que te van a odiar, te van a agarrar coraje, ya no te van a tener como su amigo cercano, ya no vas a ser su hermano o hermana favorito, y si es el pastor, menos. Hace unos días escuchaba la anécdota de un pastor que se estaba retirando del ministerio porque precisamente dice, no, aquí nadie me quiere. Bueno, ciertamente tenía una perspectiva errada de lo que implica servir a Dios, porque esas son ciertas implicaciones. Que las personas se molesten cuando uno apunta al pecado de las personas. Pero son las mismas implicaciones para todos nosotros, amados hermanos. Te van a odiar, te van a calumniar, te van a querer fuera de tu vida, y solo en casos extremos. En casos extremos, sí, hasta querrán quitarte la vida. Las implicaciones de confrontar el pecado de hermanos llevará a correr el riesgo que se enojen en gran manera contigo. Pero hermanos, iglesia, debemos enfrentarlos con dignidad, debemos enfrentar estas implicaciones con dignidad por la causa de Cristo. Recuerden, la causa de Juan era la causa de Dios. Nuestra causa es la causa de Dios. ¿Ok? Nosotros hacemos la voluntad de Dios, vivimos por la voluntad de Dios, amamos su voluntad, la proclamamos, la vivimos, porque es la causa de Dios. Amén. No pierdan de vista esto. Hay implicaciones, ¿ok? Y eso es lo que también nos está enseñando la palabra. Así de que si a alguien le vendieron la falacia, la mentira de que el cristianismo será todo miel sobre hojuelas, le han mentido. Otra cosa que podemos aprender
es que no hay ninguna cosa fuera de Jesús que pueda limpiar la conciencia de los hombres. Solamente la sangre de Jesús borra nuestros pecados y limpia nuestras conciencias por medio de la fe y el arrepentimiento. Miren, hermanos, hay personas, no solamente me atrevo a decir que en nuestra propia iglesia, pero en las iglesias cristianas, hay personas que hasta el día de hoy están acostumbrados a escuchar sermones y más sermones, enseñanzas tras enseñanzas, y haciéndole así con la cabeza, como diciendo, eso es así, amén, sí es cierto, esa es la voluntad de Dios, mas no se arrepienten. No se arrepienten. Hay personas, jóvenes y adultos, que por igual saben que están viviendo en pecado, pero a la misma vez encuentran cierto deleite en la palabra, mas continúan en el pecado. Su conciencia los persigue, pero no se vuelven a Dios. Y otros ya hasta la conciencia tienen entumecida, como dice Romanos 1:28. Y como hemos visto, hermanos, en los ejemplos de personas de este pasaje, no es nada diferente a aquel que está viviendo en práctica de pecado. El pecado los dominará cada día más, al punto que su pecado los alcanzará tarde que temprano. El pecado, hermanos y amigos que nos acompañan, el pecado no es un juego. El pecado mata el cuerpo y mata el alma. Así que la aplicación es que te vuelvas a Dios y que sea la sangre de Jesús que te limpie de todo pecado. Vuélvete a Dios y no continúes en ninguna manera como Herodes tratando de tapar tu maldad vanamente. Porque como ya lo dije y lo hemos visto acá, eso es imposible. Juan fue muerto. Herodes pensó que quitándole la vida todo se acabaría. Pues la verdad es que la conciencia lo siguió. Y eso no es diferente para el ser humano común hoy día. El hombre que trata de encubrir su pecado lo alcanzará. ¿Qué es lo que debe hacer? Como decía Juan y como dice nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios con todo su corazón, no jueguen con el pecado, no coqueteemos con el pecado. El pecado mata el cuerpo y mata el alma. En tercer lugar, permítanme dar una aplicación para los jóvenes. Y si tiene menos de 90 años, también esta aplica para usted. Jóvenes, ustedes están en una etapa, en una edad de influencia fácil. Y una de las características de la juventud es la falta de sabiduría. ¿Ustedes creen que ustedes pueden decidir por sí mismos cuando la realidad es que su conducta muchas veces los delata? Esta joven que entró a danzar en este ambiente de maldad fue influenciada ¿por quién? Por su propia madre. No fue capaz de decidir con sabiduría, sino todo lo contrario. Fue insensata. Tal vez la influencia del pecado no venga de tu propia familia, pero sí de aquellos que te rodean y también de tu propio corazón. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a un joven llamado Timoteo, le dijo: huye de las pasiones juveniles, huye de lugares que son como red para atrapar su presa. Dice J.C. Ryle que, hablando de este pasaje, dice: este es un cuadro fiel de lo que con frecuencia resulta de las fiestas y las celebraciones. La gente hace cosas en esas ocasiones debido a la ocasión, a la excitación, de las que después se arrepienten. Jóvenes, ciertamente la sangre de Jesús nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados. Pero ¿saben una cosa, jóvenes? Que si ustedes comienzan a malgastar sus días, a destruir sus vidas desde la juventud, ustedes tendrán cicatrices el resto de sus días.
Ciertamente Dios limpia también nuestras conciencias. Solamente la sangre de Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra conciencia, pero las cicatrices ahí estarán. El pecado destruye. El pecado no es un juego. No pienses que porque ves que otros jóvenes lo hacen, tú también tengas que hacerlo. Huye del pecado. Huye del pecado como José, huye del pecado como Daniel y refúgiate en Jesús, refúgiate en Jesús. De lo contrario estarás expuesto al poder dominante del pecado. Hasta el día de hoy no ha habido un solo ser humano debajo del cielo que pueda dominar su pecado. El único que rompió las cadenas del pecado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos libró del poder del pecado y de la muerte y de sus consecuencias. No hay otro lugar a donde tú puedas ir. No hay otro lugar a donde tú puedas ir. Solo a Jesús. Solo a Jesús. Madres, una aplicación rápida para ustedes y padres también. Tu vida, tu proceder, nuestro proceder es de tremenda influencia. Madre, tu influencia es tu vida es de tremenda influencia para tu hija. La pregunta es, ¿qué le estás enseñando tú? ¿Para ti es Jesús lo más importante? ¿Hacer su voluntad es lo más importante? ¿Qué es lo que le estás enseñando? Y lo mismo aplica para nosotros como padres. Somos de tremenda influencia para nuestros hijos. Ya les estamos enseñando. La pregunta es, ¿qué les estamos enseñando? Y hay muchas aplicaciones para esto. Si la iglesia, por ejemplo, no es importante para ti, no pienses que para tus hijos va a ser importante. Si Jesús no es lo más importante para ti, no esperes que para tus hijos sea lo más importante. Si para ti servir fiel a Dios es cosa de segunda instancia, no esperes que tus hijos sirvan a Dios fielmente. Así es de que tengamos en mente esto, amados. Que Dios nos ayude como padres. Que Dios nos ayude como padres a ser de buenos ejemplos para nuestros hijos y no seamos como esta Herodías. Amén. Finalmente, hermanos, en cuarto lugar, volviendo a Juan el Bautista. Lo que aparentemente terminó en una victoria para Herodes, para Herodías y su hija, a la verdad fue todo lo contrario. Ellos no se arrepintieron, ni Herodes, ni Herodías, ni su hija, y pagaron el precio de su maldad. Ellos fueron condenados al sufrimiento eterno. Ellos están en el infierno, hermanos, porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Y lo que aparentemente fue una derrota para Juan el Bautista, la verdad que fue todo lo contrario, mis amados. Amada iglesia, Juan no solo quedó como un claro ejemplo para nosotros de lo que significa vivir sirviendo fielmente a Dios, sino que goza de la verdadera vida, la cual es su Señor y Salvador, Jesucristo. Porque Jesús murió por los pecados de Juan el Bautista. Juan vivió la vida que agrada a Dios. Se deleitó en Dios, ese era su deleite, Dios, su palabra, la palabra la predicó, vivió una vida para la gloria de Dios sin importar las consecuencias. Era un hombre en toda la extensión de la palabra, era un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Un hombre que su mensaje era poderoso precisamente porque su vida le respaldaba. Y esa es la aplicación también para nosotros, última, hermanos. Que lo que nosotros decimos tenga un respaldo en nuestra vida. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que servimos fielmente a Dios, eso tiene que verse. Si nosotros decimos que amamos el evangelio que nos salvó, nosotros tenemos que compartirlo con otros. Si decimos que el evangelio es poderoso para transformar, eso se tiene que ver en nuestra vida. La pregunta es, ¿de verdad tú estás en Cristo? Eso solamente. Dios lo sabe y muchos de ustedes también. Herodes sabía que la palabra era tremenda, pero por otro lado él también sabía que se deleitaba en el pecado y no se arrepintió.
La pregunta es, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? No salgas de acá sin arrepentirte de tus pecados. Confiesa al Señor como tu Señor y Salvador. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Sé que soy un pecador y yo no puedo dominar mi propio pecado, pero confío en que tú moriste por mis pecados, confío en que tú eres el Rey soberano, poderoso para guardarme, aún de mi propio corazón. Quiero ser tu discípulo, quiero seguirte todos los días de mi vida, quiero aprender de ti y quiero servirte. Que esa sea nuestra oración. Amén. Pongamos en nuestros pies, oremos y adoremos a nuestro Dios, quien es majestuoso, digno de todo honor y de toda gloria. Entonemos la majestad de nuestro Dios.